¿Qué onda, hermano? Mira, te voy a contar una historia de la que normalmente se cuenta mucho allá por alrededor de mi zona, de un pueblito de allá del estado de Oaxaca. Entre un pueblo y otro pueblo hay alrededor de 2 kilómetros de diferencia, de separación. Anteriormente, antes de que entrara lo que son los caminos con pavimento, habían como tipo veredas. Entonces, en medio de esos dos pueblos está lo que es el panteón o el cementerio de los dos lugares. Es un solo panteón entre los dos lugares. Entonces, de ahí de mi pueblo para llegar al otro pueblo, hay un árbol enorme de pochota. Ese árbol le llamaban antes el árbol donde descansan los muertos. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque cuando moría una persona de un pueblo, especialmente de mi pueblo, como antes no había transporte para poder trasladarlo como tipo carroza, la gente los cargaba en hombros. Entonces, como el camino era algo largo y las temperaturas por allá son demasiadas altas, que rondan alrededor de entre los 38 y 42 grados, con una sensación térmica de 45, entonces ya te imaginarás el calorón y el bochorno que hace, ¿no? Entonces, en ese lugar específicamente es donde descansan los muertos, o sea, las personas en el trayecto del pueblo hacia el cementerio descansaban en ese lugar, dejando al muerto literalmente abajo y la gente descansaba, ¿no? Se tomaba un pequeño descanso. Entonces, en ese lugar como que se empezó a envolver de mucho misticismo y mucha energía como negativa, ¿sabes? Entonces, mucha gente contaba y decía que en el transcurso, como te lo vuelvo a mencionar, no había lo que es este medio de transporte y la gente caminaba de un pueblo a otro porque literalmente eran veredas. Entonces, en ese transcurso, mucha gente que se les hacía tarde de un pueblo a otro tenían que caminar, obviamente, y ya algunas caminaban a muy altas horas de la noche. Entonces contaban que habían sucesos muy extraños, que habían ruidos como tipo voces, o incluso se decían que habían unos guardianes. De tantas personas que descansaban en ese lugar, de repente como que unos guardianes empezaron a apoderar de ese lugar, que se cuenta que son dos tipo animales, tipo entre perro y entre lobo, en fin, entre un ser animal de cuatro patas, ¿no? Pero se cuenta que estos animales, que eran dos propiamente, la gente los empezó a decir los dueños o los vigilantes del lugar, especialmente del árbol. Entonces, había mucha gente que contaba prácticamente que en ese lugar a muy altas horas se les aparecían dos animales de escaso 1,5 metros de alto, con una cara muy afilada y con orejas demasiado largas, que los miraban fijamente con ojos de color rojo. Entonces, como enfurecidos, como marcando territorio, ¿sabes? Entonces, en ese lugar se fueron como que haciendo varias historias y se fue llenando como que de energía negativa ese lugar. Mucha gente ya no cruzaba muy altas horas de la noche. Entonces, conforme pasó el tiempo, bueno, en ese mismo lugar se desvió lo que es el camino. Se desvió el camino, se hizo a un costadito, el árbol todavía sigue en pie hoy en día. Te estoy hablando de hace más o menos como entre 40 y 50 años atrás, pero hoy en día solamente quedan algunas ruinas de trapiche, porque te cuento, me brinqué esta parte. Se construyó lo que era un trapiche. ¿Qué es un trapiche? Un trapiche es como un tipo fábrica en donde fabricaban, válgame la redundancia, fabricaban lo que es la panela, ¿no? Son dos ruedas grandes que a fuerza de caballo o de una mula picaban lo que es la caña de azúcar, porque allá en donde vivo, de donde soy, es normalmente una tierra muy fructífera en cuanto a caña de azúcar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se instaló lo que es un trapiche, funcionó no mucho tiempo, después dejó de funcionar por la industrialización y se dejó en ruinas. Entonces hoy en día se cuenta que mucha gente, aunque pues ya no pase muy 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 literalmente cerca de ese árbol, cuenta la gente que a muchas personas se les ha atravesado, o simplemente a los que van en auto
o a los que van caminando, se les cruza lo que son ese tipo de perros. Bueno, a nosotros le decimos perro por la semejanza, ¿no? Pero en realidad nadie sabe, porque son animales grandes con un gruñido fuerte. Entonces, mucha gente dice, bueno, en algunas ocasiones cuentan las personas del pueblo que justamente más adelantito, en esa misma zona, con la carretera nueva y el nuevo trayecto que se hizo con la nueva carretera, pues se hizo en un elevado y por ende en una curva, o sea, como que desviaba lo que era un cerrito, ¿no? Entonces se hizo una curva, ¿no? En esa curva mucha gente ha muerto, porque supuestamente se cuenta que esa tierra, pues, como les habían quitado la energía de los muertos que descansaban ahí, pues dice que los guardianes prácticamente anhelaban, pues, nuevamente como que ese fervor de que descansaran los muertos ahí. Entonces mucha gente ha perdido la vida, entre ellos un primo que se fue prácticamente sin razón alguna y sin explicación, se desvió de la carretera y quedó destrozado en un accidente motocicleta. Fue prácticamente una muerte instantánea. Mucha gente se ha ido, mucha gente la ha librado, y la gente que la ha librado, fíjate, ha contado que sí, que definitivamente, o ya sea que se les cruza un tipo silueta de perro por la noche o en el día, dice, lo han visto propiamente. Hubo de hecho un accidente sin explicación, o sea, un fuerte impacto, como que la camioneta la hubieran levantado y la hubieran azotado, ¿sabes? No está muy cerrada la curva, ni muy como que peligrosa, pero mucha gente se pregunta cómo fue posible de que esto haya sucedido. Entonces, esos guardianes, los guardianes del trapiche le dicen. Entonces, mucha gente ya no pasa por ese lugar ya muy altas horas de la noche, porque dicen y cuentan algunos que se les aparece lo que son esos dos guardianes, que pues aparte de darles un susto, pues anhelan lo que es la energía de los muertos. Entonces, mucha gente le tiene mucho respeto a esa zona, porque propiamente pues yo creo que también entre lo que piensan y lo que se ha contado, pues prácticamente pues han sucedido este tipo de cosas, ¿no? Actualmente, fíjate, ya hablando así, ¿verdad? Sí he querido como que experimentar, oír, para ver si es verdad los sucesos paranormales que se cuentan, aunque pues no estamos cerrados y no damos por hecho muchas cosas, ¿no? Pero sí, amigo, esa sería una de las anécdotas de los guardianes del trapiche de allá de un pueblo de Oaxaca.